poder salir adelante aunque la situación esté un poquito difícil. Déjenme en los comentarios si ustedes habían visto unos zapatos así. Miren este zapato. ¡Wow! Comenten ahí si habían visto un zapato tan grande como ese. La evolución llegó la era. Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Nos encontramos en el mercado Granaditas, que está ubicado en la calle Granaditas del emblemático, popular y tradicional barrio de Tepito, acá en la Ciudad de México. Un mercado que está considerado como la zapatería más grande del mundo. Estamos hablando que son más de 10,000 ejemplares de zapatos, que tiene alrededor de 700 locales con más de 2,000 empleados. Así que vamos a ver cuáles son las increíbles ofertas que tiene este mercado y por qué está considerado la zapatería más grande de todo el mundo. Y recuerda, si te gusta lo que ves, suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Acompáñennos. Lo primero que me llama la atención es, wow, miren qué belleza de zapatos. Vean esto. En Cuba nosotros les decimos botines a estos zapatos. Como dato te comparto que estamos hablando que este mercado surgió el 14 de octubre de 1957. No había nacido porque nací en 1987 y este mercado ya existía. Miren la belleza de zapatos que podemos encontrar acá. Artesanal. De piel. Wow. ¿Me puede conceder una pequeña entrevista para YouTube? Sí. Muchas gracias. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en el mercado? 33 años. Wow. Y cuando usted recuerda sus inicios del mercado, ¿cuál fue su experiencia? Había muchísima gente que estaba a reventar, no podía uno ni pasar. Muchos recuerdos, aquí conocí a mi esposa. En este mercado tiene usted una historia de amor. Sí, vaya. ¿Cuántos hijos tiene? 3. Wow, ¿y le gusta también la venta de zapatos? Aquí trabaja una de mis hijas. ¿Cómo se llama usted, señor? Jorge García. ¿Cuáles son los zapatos más vendidos acá en su Todo esto negocio? que es de fiesta es lo más comercial, lo más elegante. Zapatilla de clase y de calidad, de alta gama. Zapatilla que por decir en un centro comercial están arriba de 1,200, 1,300. Aquí los consiguen 500, 450. ¡Wow! Y por ejemplo, me llama mucho la atención estos. ¿Para qué ocupan estos zapatos? Nunca había visto zapatos así. Lo que está de moda es lo que se está usando ahorita. Y es, la verdad se ve muy bonito y es muy elegante. La así corta, lo que es el botín y lo que es la bota. Es animal print. ¡Ay, está precioso! ¿Y cuál es el costo de esos? 6.50. Muy bonitos, muy finos. Ya saben, si andan por acá por la zapatería Granaditas, tienen que venir al negocio de Local 683, Zapatería York. Que tenga muchas ventas. Salud. Muchas gracias. Cuídate, hasta salud. luego. Y estoy mirando acá estos zapatos, el sueño de toda cubana. Y si no, las que están viendo este video, que me rectifiquen, era tener unos botines así de grandotes, que te agarraran todo el pie. Y sobre todo que sean así puntifinos. Eso allá, bastante difícil. Sin zapatos ni sueños. Nosotros les decimos botines. No sé aquí cómo en México se le diga. Ustedes corríjanme ahí en los comentarios. Pero wow, eso debe de agarrar todo el pie. Qué hermoso. Nunca había visto unos botines tan altos como esos. Qué belleza de zapatos, de verdad. Estoy sumamente impresionada. Miren, y aquí me llama mucho la atención que veo que hay zapatos de marcas reconocidas. Vamos a investigar un poco por acá. Miren esta belleza de zapatos. Miren este. Wow. Yo recuerdo cuando estaba en Cuba, allá estos tipos de zapatos se le ven muy raramente a los que les gusta mucho el rock. Allá les llaman black metaleros. En mi época de estudiante de universidad, uno que otro que tenían la oportunidad de que un familiar les mandara estos zapatos, podías ver así muy esporádicamente algo quizá así incluso, pero ya de este grosor, wow, miren esto.
¡Wow! ¡Qué impresionante! Y vean los precios, mi gente. 355 pesos, 395. Ustedes ahí coméntenme qué le parecen los precios, si los ven altos, los ven bajos. Yo los veo súper bien, porque son zapatos de moda, se ven de mucha calidad y no los encuentras fácilmente en otro tipo de tiendas a ese precio. Los blancos cuestan solo 495. Se me hace muy buen precio. ¿Cuánta variedad? Mucha variedad de precios. He estado leyendo que aquí se pueden encontrar zapatos de hasta 50 pesos en adelante. Y eso se me hizo muy novedoso. Miren acá, muchos tenis. No solo se encuentra para adultos, también podemos encontrar diferentes zapatos para lo que son los niños. Y miren, con mucho estilo, incluso zapatitos pequeñitos. Fíjense que en Cuba los niños así muy pequeñitos normalmente no se le ponen, corríjanme ustedes si sí, pero en mi experiencia no he visto que se le pongan zapatitos así tan pequeños. Normalmente son mediecitas o calcetines, creo, si no me corrigen, como se les dice acá, y allá nosotros les decimos mediecitas, y solo se le ponen mediecitas como con adornitos, florecitas o mediecitas de color azul o amarillas si son niños. ¿Cuánto cuestan estos zapatitos, señor? 120 pesos, el pie más pequeñito, y el más caro está en 180. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí en el mercado? 18 años. 18 años. ¿Y por qué le interesó el mercado de los niños? De Pues zapatos. Porque hay mucha variedad, hay mucha moda, los niños son los que mueven el mundo. Por eso es que me interesó. ¿Y cuál es el zapato que más se vende? Los zapatitos así como con piedritas. ¡Oh, con qué adorno. bonito! Todo es tenis nacional. Este mercado apuesta por el consumo nacional. Completamente. Y eso es algo que tiene muchísimo valor. Entonces estamos hablando que la zapatería más grande del mundo está en el mercado Granaditas y apuesta por el consumo nacional. O sea, todo lo que estamos viendo aquí, en su mayor parte, yo creo un 80 o 90%, Sí. si me corrige usted, Tenis mexicano. es tenis mexicano. Así que, gente hermosa, a consumir lo mexicano, que tiene muchísimo valor, y miren qué calidad tan hermosa y qué variedad tan grande. Muchas gracias. ¿Con quién tuve el gusto, hermosa? Mónica, un gusto, Mónica. Igualmente, muchas gracias. Excelente día, Igualmente. gracias. Tenis de moda, vean qué bonitas presentaciones. Miren esto, nosotros les decimos chancletas allá en Cuba, creo, no sé si aquí se les digan chanclas o cómo le dicen, pero miren qué bonita, de brillos. A nosotros los cubanos nos gustan mucho este tipo de zapatos, además porque allá en Cuba tenemos mucho calor y son muy cómodos para caminar, y aparte de moda, o sea, con su estilo, su colorido, nos gusta mucho. Miren esto. Qué bonito, me llama mucho la atención. Vean también la artesanía mexicana, cómo se encuentra en los zapatos. Qué ingenio, qué creatividad. Miren unos zapatos con perlas. Eso nunca lo había visto en mi vida. Qué cosa tan curiosa, tan bonita. Y si no habías visto unos zapatos con un llavero, miren, aquí en el mercado Granaditas te los puedes encontrar. Parece de piel. Me llama la atención porque yo he visto zapatos así parecidos en el norte de México. Ustedes corríjanme si esto es como un corte estilo del norte, porque tiene un colorido que pareciera de piel o de cuero, como le decimos en Cuba. Qué bonitos se ven. Está precioso. Oigan, nunca había visto tantos zapatos en toda mi vida. Y miren esto, mi gente. Miren cómo aquí dice Dolce & Gabbana. Ustedes díganme, por 220 pesos. Unas chanclas Michael Kors por 160 pesos. Ustedes díganme qué les parece, si se animarían a comprarlos. Están súper lindos. ¿Ustedes creen que sean originales? Porque se ven muy bonitos. Miren qué belleza. Nunca había visto unos zapatos que tengan un monedero. Así que vean.
Vean qué precioso. ¡Ah! Miren qué arte en zapatos, de verdad. Este mercado es artesanía, es folclore, es identidad mexicana. Qué hermoso, precioso, precioso. Y vean, precios increíbles. 150 pesos, qué lindo. Zapatos de piel en 150 pesos. Hola. Hola. En el negocio de Rosita, acá en la zapatería Granaditas, la más grande del mundo, chequen, nos encontramos con zapatos de piel en 150 pesos. 150, trabajamos sandalia, trabajamos zapatilla, buenos precios. Ahorita todo lo que está de moda. De León, Guanajuato, Ciudad de México y Guadalajara. Wow, entonces estos zapatos son de León, Guanajuato. ¡Qué belleza! Están abiertos todo el... Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿No tienen festivos? No tenemos de festivo. Entonces hay que venir aquí a comprar, mi gente, por favor. Apoyen el negocio de Rosita acá en la zapatería porque esta gente trabaja 365 días del año. No sé si Wow, ¿cuántos años lleva usted acá en el mercado? 15 años. ¿Qué le ha parecido la experiencia? Muy bien, pero sí que me gusta mi trabajo. Clientes que tenga, ¿de qué lugares De vienen? todos, de todo el país, hasta de otros países. Ahorita me viene mucho venezolano, mucho costarricense. Y de aquí nacional, de foráneos o aquí mismo de la ciudad. ¿Y por qué trabaja Zapatería de Guanajuato? Es buena marca y buena calidad. Aparte, pues se apoya el calzado mexicano. A comprar en la zapatería Granaditas aquí en el negocio de Rosita. Al uno, pasivo, una entrada uno. Perfecto. ¿Con quién tuve el gusto? Con María Arturo Velázquez. Muchas gracias. Fíjense que este mercado, les tengo una curiosidad, al inicio no solo fue de zapatos, pero el negocio de zapatos fue creciendo. Era al inicio de ropa y telas y ya después los zapatos fueron abarcando más el mercado. Miren cuántas opciones de zapatos para caballero. ¡Qué belleza! Estamos acá con el dueño del negocio. Bueno, no soy el dueño, qué bueno fuera. Somos trabajadores, pero estamos a sus órdenes aquí en la zapatería más grande del mundo. Calzado para dama, caballero, niño, niña, escolar, de fiesta. En toda ocasión aquí estamos para servirles. Perfecto. ¿Y cuáles son los precios que maneja de estos zapatos? Es muy variable, ¿eh? Tenemos desde muy económico hasta económico escolar, 300, 400 pesos, hasta zapato fino que de piel y suela de cuero, aunque no sea de marca reconocida, pero son de buena calidad. Los más vendidos de caballero en este negocio. Obviamente el escolar. Para los chicos de la escuela o en muchas ocasiones quieren para un evento, pero igual les podemos mostrar algo así, que es casual, les sirven para vestir, pero como los chicos ya ahora últimamente están muy acostumbrados al tenis, entonces lo que hacen es llevarse algo tipo sport para que lo puedan seguir usando con mezclilla. Esa es la idea, que no sea un gasto innecesario, que sea algo que sea remunerado. Y me llama mucho la atención porque, bueno, yo soy cubana y en Cuba no tenemos zapatos así tan estilizados y tan bonitos. Me llama la atención, por ejemplo, este tipo de trabajo que se hacen los zapatos. ¿De qué material son? La mayoría viene en piel y suela de cuero. Hay unas diferencias. Por ejemplo, este es un zapato que es de piel y suela de cuero. Es de marca, es un zapato industrializado. Pero tengo un zapato como este que marca la diferencia. Supongamos algo así. Este es un zapato artesanal. Es un zapato de taller pequeño, no es un zapato industrializado. Obviamente, su manufactura es hecha a mano, viene muy diferente a lo industrializado. Lo industrializado sale en serie y esto es casi a la medida, digamos. Y por ejemplo, ¿cuál es el costo de cada uno? Es muy similar el costo, de 800 a 1000 pesos, 900, así más o menos. ¿Cuántos años lleva usted acá trabajando en el mercado? Aquí nací. ¿Aquí nació? Así somos. Wow. Mi abuelo fue fundador y... Cuénteme alguna ya anécdota que tenga del mercado. Cuarta generación. Uy, pues yo creo que me aventaría 10 horas platicando con usted, pero... Así que le llega a la mente ahorita una anécdota, algo. Nos han llegado muchos artistas a comprarnos, nos llegan de la Sonora Dinamita, de muchas sonoras, porque tenemos zapato para baile, tenemos mucho tipo de zapato, pero la mejor anécdota es poder atender bien a la gente y recibir a gente como ustedes que nos hagan promoción y nos ayuden a poder salir adelante aunque la situación esté un poquito difícil. Así es, es un enorme placer conversar con usted. Apoyemos siempre el comercio mexicano. Perdón, es justo lo que le comento a nuestros clientes, que si yo le vendo algo de importación no tiene garantía, obviamente, ¿no? Pero si le vendemos un zapato hecho en México, la verdad tiene garantía. Si su par le sale mal, se le repara o de alguna forma no se le desampara, ¿no? ¿Tiene servicio de reparación acá? En caso de alguna devolución, nos encargamos de repararlo. Perfecto, o sea que los zapatos cuentan con garantía. Claro. Entonces eso es algo siempre y cuando sean formidable. nacionales y tenemos garantías. Sí, perfecto. Porque sabemos que vendemos calidad. Así ¿verdad? es. Entonces, pues aquí estamos a sus órdenes. Qué enorme placer. Muchas gracias a que esté muy usted. bien. ¿Con quién tuvo el placer? Señor Héctor.
Señor Héctor, Sí. gracias, que Hasta venda luego y muchísimo. bienvenidos y que nos vea mucha gente y que nos manden mucha gente. Claro también, que sí, ¿vale? a comprar y apoyar esta venta de zapatos tan maravillosa y a esta gente trabajadora mexicana que se esfuerza día con día para dar un servicio tan noble y tan hermoso a la comunidad. Muchísimas gracias, local 696, entrada 1, pasillo 1, Héctor Torres, servidor, estamos a sus órdenes. La huella la pones tú estés donde estés. Hola, bonita, ¿qué tal? Hola, ¿cuánto cuestan estos zapatos? 6.50. Gracias. Miren esto. Wow. Déjenme en los comentarios si ustedes habían visto unos zapatos así. Qué hermoso, qué precioso. Ahora mismo mi mente está encandilada. Hola, ¿podría hacerle unas pequeñas preguntas? Es para un canal de YouTube, si se puede. Si me permiten entrar, miren qué hermoso. Tiene así tan sport. Me siento una Barbie desubicada. Qué precioso este negocio. Qué belleza, de verdad que la mente se encandila aquí de tanto glamour. Chicas que estén viendo este video, díganme si alguna vez ustedes han usado algo así. Miren qué belleza. Soy de verdad, me encanta. Miren qué hermoso. ¡Qué hermosos zapatos! Y mírenlos ya puestos. ¡Qué hermosa modelo que nos ha concedido el gusto de posar para el canal! Para graduación. Ese tipo de plataformitas sí, porque te dan una altura para tu vestido y no te cansan por toda la plataformita que trae. Comodidad. ¡Qué belleza! ¿Cómo te sientes? Muy linda, la verdad es que me gustó Es que te ves bastante. preciosa, la verdad te ves preciosa. Muchas gracias. ¡Wow! Hermoso. Ahora ya no puedo decidir entre cuál porque las dos me gustaron mucho. Es que están muy lindas, la verdad. O sea, están preciosas. Sí, totalmente. Y aparte, estas no traían el cordoncito que son así. Y muy amable ella me ayudó a acomodarlas porque le dije que quería una como cosa griega. Ajá. Y me ayudó, sacó agujetas de quién sabe dónde y empezó a hacer estas creaciones. Y yo dije, wow. Contentas y cómodas y con lo que ustedes andan buscando. ¿Cuánto puede costar? Bueno, es que están los dos lindos. La verdad es que está muy difícil de escoger. Eso está en ella. ¿Con cuál de los dos te sientes más cómoda? ¿O los Es dos que están los dos igual de están cómodos? muy cómodos, pero ya es como totalmente por estética y no me puedo decidir todavía. Oye, es que están sumamente Sí. lindos. Creo que no te puedo ayudar porque están muy lindos. No me decidiría tampoco. La Y, verdad. por ejemplo, Dime. hablando de costos, el zapato que tienes ahí a la entrada es como este, pero Todo un ese poco tipo de más botitas. largo. Qué hermoso, de verdad. Déjate la bajo. Ay, para que mil la- gracias, de verdad. Miren qué Está bello. preciosa. Estilo tipo country, vaquero, que ahorita está de super moda, la verdad. Sí, muy, Está preciosa. muy bonito. Con cualquier outfit te queda. También de tipo brats, de plataformita, como las de Sabrina Carpenter, que ahorita está de Wow. moda. Chicas, aquí las tenemos. Sí, muy lindo, la verdad. Tacón delgadito. Ay, qué bello. Tacón Miren esto, delgadito. miren esto. Chequen, chicas, chequen qué belleza, de verdad. No, Mira. creo que no saldría de aquí si tendría que escoger un tendrías zapato. que tardarte Miren un qué día entero belleza. para escoger solo uno. De verdad, es que están demasiado bellos, demasiado bellos. Mira esto. Wow. Todo este tipo de botitas con la pedrería es lo que más vendemos. Para los chicos y chicas Ah. y chiques también, porque llegan del número 2 hasta el 11-12. Wow, excelente. Tienen Ujú. mucha variedad. Bastante Y variedad. tus clientes mayormente Nos llegan para graduación, para boda, 15 años, primera comunión. Mira, tenemos también tacones bajitos. Todo este tipo de tacones Qué bajitos ahorita bonito. los vendemos muchos para la graduación de pequeñas. Wow, Y la qué verdad, bello. también las drag queen, que ahorita están Sí. usando mucho esto, lo vendemos bastante bien. Oh, qué Sí, belleza. también tenemos tenis, mira. Qué bellos Sí, tenis. la verdad es que sí, vendemos zapato nacional e importación. Ah, ok. ¿Y más o menos en cuánto oscilan los precios para que la Pues gente es que sepa? varía claro. porque, pues, ejemplo, los tipos Converse son nacionales y están entre los 500, 600. Los de arribita que tienen plataformitas son de importación un poquito más caros, están en 900, 1200. Y tengo la curiosidad, ¿cuánto Dime. cuestan estas botas que están aquí A ver, en la dime. salida? Porque eso fue lo que a mí me llamó Te la atrapó. atención de este negocio. Esta de media está en 1700. Wow, Si la checas, qué todo esto belleza. viene transparente. ¿Por qué? Porque te llega hasta la parte de la pierna, hasta la mitad de la pierna. Increíble. Y se ve increíble.
con shortcitos, con faldita. Comenta, mi gente, déjame en los comentarios si te pondrías un par de zapatos así. Claro que sí. Yo sí me los pondría, Claro que pero sí, te ven preciosas, de verdad. wow, muchísimas gracias. No, de nada. El local para que la Estamos gente sepa. en el pasillo 5, local 514, a sus órdenes. También nos encuentran en el pasillo 2, el local 661 y 642, y en el pasillo 9, local 287. Muchas Aquí los gracias. esperamos. Tuve el gusto gracias. con Alexia Montaño. Muchas gracias, señorita Montaño. Mucha suerte escogiendo. Difícil decisión. Sí, difícil decisión, la verdad. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bye. Es impresionante que en este mercado, de hecho, no se ha podido identificar las dimensiones de este mercado. Miren, vayan checando, por ejemplo, este negocio se llama De Cristal y vean todo el trabajo artesanal que tienen, pedrería, que tienen estos zapatos. Hay zapatos para todas las ocasiones, para todos los gustos, de todos los precios, de todos los tamaños. De verdad, es un paraíso de zapatos este lugar. Vean, miren qué belleza. Wow, hola, muy buenas tardes. Es para un canal de YouTube. ¿Cree que pueda tomar imágenes del negocio? Qué amables, gracias. Miren este zapato. Nunca en mi vida había visto algo así. Vean qué belleza. Fíjense que esta es la zapatería más grande del mundo. Se comenta que en Dubái existe una, pero está dentro de un mall. Y estamos hablando de que no se han podido determinar las dimensiones. De este espacio tampoco, pero imagínense tener más de 700 locales y más de 2,000 empleados. O sea, estamos hablando que esto es inmenso. No lo vamos a poder acabar en un video. Miren qué belleza. No me atrevo ni a tocarlos, la verdad. Se ve tan majestuoso. Vamos a recorrernos un poco. Miren el trabajo que tienen estos zapatos. Zapatos pa' que se llenen de colores los caminos tras tus pies. Con todo el folclore mexicano. Vean qué belleza. Miren esto, mi gente. No tengo palabras. Estoy tan, pero tan maravillada. Tantos zapatos tan bellos que hay acá. Miren este zapato. Wow. Comenten ahí si habían visto un zapato tan grande como ese. Es maravilloso, de verdad. Entre más recorro este mercado, más impresionada estoy. Y estoy viendo por ahí una leyenda que aceptan tarjetas. Miren, aquí aceptan tarjetas. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con la persona que atiende acá. Si quieren venir a este negocio, pueden llevarse el zapato que ustedes gusten. Hay para todas las ocasiones y para todos los gustos. Y si te gusta algo más así, fresita, más coquete, aquí también está, miren, la opción. Bueno, estamos viendo zapatos impresionantes. Me gustaría saber aproximadamente, porque esto es arte en zapatos. Esto, miren qué belleza, un cristal, pedrería, folclor mexicano. Creo que más que hablar de precios, hablamos de valor. Cuánta elegancia aportan estos zapatos. ¿Cuál diría usted que es el zapato más vendido que tiene aquí en su...? Todo se vende. Sí, hay para distintas formas de baile. Este es de 20 centímetros de tacón, tenemos de 18, de 17 centímetros de tacón, una variedad de tacones y modelos. Perfecto. ¿Cuáles son los clientes que más lo visitan? Es un zapato para muchos tipos de pares que cantan versátil, obras de teatro. Es para muchos disfraces. Se le da mucho uso a este tipo de zapatos. Perfecto. ¿Y los precios más o menos en cuánto podrían oscilar? Es variado desde 1,500 hasta 4,000 pesos. Yo aquí hablaría de valor, o sea, ¿cuánto valor tiene el trabajo? ¿Estos zapatos son artesanales? ¿Están hechos a mano? ¿Son industriales? Importación. Es importación. Ok. Muy, muy bonito. ¿De qué países Estados Unidos. Ok. En México se puede disfrutar de la gran artesanía mexicana y México se abre al mundo. Entonces, claro, en sí. México encuentras de todo, tanto de México como de todas partes del mundo. Muchas gracias. ¿Con quién tuve el placer? Carlos Castillo. Su negocio para que la gente lo ubique. Zapatería de Cristal, Mercado de Granaditas, Ciudad de México.
hablando de esa versatilidad, de esa internacionalidad que tiene México. Vean qué belleza de zapatos. Es impresionante. Me gusta mucho esa frase que dice, cuida tus zapatos porque ellos, dependiendo de la calidad de tus zapatos, te van a llevar a grandes lugares. La calidad de tus zapatos, la calidad de tus pasos te van a guiar en tus metas, en tus proyectos. Zapato, nunca me bailes al revés. Vean. Las botas, pero también están las artesanales. Si te gusta más la artesanía, miren estos zapatos bicolores. Qué precioso, de verdad. Muchas gracias, muy amable. Estamos aquí viendo y a ver qué decidimos. Oigan, ¿y les ha pasado que ven tantas cosas lindas que no se deciden por comprar nada? A mí me está pasando en este momento. Están demasiado lindos los zapatos. Vean cuánta belleza en botines. La primera vez que tuve un par de botines así largos fue cuando llegué aquí a México. Estaba tan feliz. Pudiera ser algo superficial. Digamos que pues es un pequeño sueño de jovencita que gracias a México lo pude tener, porque en Cuba nunca pude tener unos zapatos así. Miren mi gente, zapatos de piel, de cuero en 220 pesos. Vean, este tipo de zapatos en otras tiendas de aquí de México como Flexi y demás te cuestan más de 1,000 pesos. Y aquí te los puedes encontrar en 220 pesos. Buenas tardes, perdón, estamos grabando para YouTube. Muy amable, gracias. Hola señor, ¿con quién tengo el gusto? Con José Luis Ramírez. Básicamente, ¿cuáles son los zapatos que más se venden? Este. Todos los de cuero, de piel, ¿verdad? sí. Todo lo de piel. Sí. Miren qué bonito, o sea, muy cómodos. De hecho, yo traigo unos así parecidos porque sí son muy cómodos. Estos también se venden mucho, ¿verdad? Está a buen precio, 200. ¿Cuántos años lleva usted trabajando acá en el mercado? Aproximadamente. 20. ¿Su familia también se dedica a apoyar el negocio del zapato? Eso sí. Ok, ¿qué se siente crecer una familia con un negocio? Hay que seguir la tradición. Así es, pues qué hermosa tradición. Gracias, de verdad. Wow, miren qué belleza. Miren unos zapatos con cinta. Eso yo nunca lo había visto en mi vida. Y qué hermoso se ve. O sea, qué creativos son acá en México. Tenemos para zapatillas estileto, también para oficina. Y aquí está mi hermana también. Profesionistas, tenis para primera comunión, 15 años, boda, confirmación. Trabajamos mejores precios. Estamos aquí desde mi abuelita hasta mi madre, ahorita que ya soy yo la tercera generación, y te trabajamos apartado y todo eso también. Cuando miren, gusten. Tienen sistema de apartado, aceptan tarjetas también por lo que veo. Sí. ¿De cuántos años estamos hablando que es el negocio familiar, contando las tres generaciones? Desde que inició el mercado, desde mi abuelita. ¡Wow! 1957. Sí, 1957 tenemos, ya va la tercera generación conmigo. Y de mí sigue mi hija. Preparatoria, universidad, de que ha salido en este mercado. Wow. ¿Qué se siente estar en un negocio de zapatos con el que tantas generaciones han lucido momentos tan importantes? ¿Qué significa eso para ustedes? Bueno, es bonito porque más aparte de que viene mucho extranjero aquí, al mercado más grande del mundo, vienen cuchinos, vienen americanos, vienen cubanos, venezolanos, se les da barato porque vienen a veces Venezuela y Cuba son los de menos recursos. Así es, yo soy cubana. Que no tienen recursos. Así es. Y quieren algo económico. Así es. Y entonces nosotros, bueno, yo tengo trabajando ahorita un cubano conmigo y entonces le damos chamba. Ay, lo que pues, más podemos. Gracias, de verdad. Qué generosos. Niños, hemos apoyado de aquí para los niños del DIDA que nos vienen a pedir y apoyamos con zapatos. Los regalamos. Les regalamos a las quinceañeras cuando son de bajos recursos. Damos 10 pares o 15 pares según lo que corresponde. Esto me conmueve porque México no solo es un país muy trabajador, uno de los 5 países más trabajadores del mundo, sino que también ayuda, comparte. Gracias a Dios, si tenemos chamba les damos a los gente inmigrante, pues, así que necesita. O damos a veces un taco. Pues muchas gracias. Esta generosidad tan grande, la verdad, que tienen ustedes y que Dios les bendiga abundantemente. Sí. En el mercado muchos así somos, que nos hablan. Oye, ¿cuántos pares? Yo tengo 5, tú tienes por ahí y ya se los lleva. Y bendito Dios, cuando gusten aquí estamos para servirlos. Muchísimas gracias. ¿Y en cuántos precios oscilan más o menos sus zapatos? El más barato está de 220, 350 la zapatilla. Tenemos la bota de León, Guanajuato, que es la vaquera. La vaquerita. Estas, de León, Guanajuato. Qué
belleza! Eso está bonito, es de León, Guanajuato. ¿Esas cuánto pueden costar? 800 la de piel. Muy agradecida. ¿Su nombre? Maribel Amosidro. Maribel Y Samosidro. y Samosidro. Sí. Gracias, de Sale. verdad. Mi gente, la verdad es que este mercado no lo acabamos. No lo vamos a acabar porque es sumamente grande. Vengan acá, vean qué belleza de zapatos. 450. Miren, con llavero incluido. Eso es algo muy novedoso. Todo es traído desde León, todo es nacional, ya no es chino, o sea, la calidad ya va mejorando en nuestro país. Es muy buena la calidad de estos zapatos y estamos hablando que es producto de México. De verdad, mi gente, apoyemos el comercio de México. Es muy, muy bueno, muy creativo. Los mexicanos son generosos, son creativos. Y miren, yo soy cubana y vivo en México y me están dando la oportunidad de estar acá. Entonces, gracias México, gracias por tantas bellezas que permites compartir a tanto mexicano, a tanto extranjero. Gracias por esa humanidad, por esa generosidad. Y de verdad, no nos vamos a acabar el mercado, es demasiado grande. Así que la invitación es para que vengan al mercado. Hay zapatos para todas las ocasiones, ustedes lo han podido ver, con precios fascinantes, con precios de ensueño. El zapato que tú no te has imaginado y que no has soñado, aquí te lo vas a encontrar en el mercado Granaditas. Así que por favor, si a ti te gustan los zapatos, si tú te quieres sentir en un paraíso de zapatero, tienes que venir aquí al mercado Granaditas, la zapatería más grande del mundo que se encuentra en Ciudad de México. La invitación es para que vengas, consumas producto mexicano de otros países, si gustas también hay, porque hay para todos los gustos, para todas las edades. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Mi gente, desde el mercado Granaditas, será hasta un próximo video. Buenas vibras, un beso grande y chao pecado. Miren eso, qué belleza, de ensueño esto, de verdad, qué hermoso. Ay no, me voy porque si no